Iglesia, que el Señor les bendiga. Iglesia del Aire, bendiciones. Gracias por estar conectados. Esta mañana quiero presentar a ustedes al pastor G. Rivas, que es parte de los pastores que apoyamos Tabernáculo Metrópolis. Recibamos al pastor G. Rivas esta mañana con la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno estar con ustedes, hermanos. Iglesia del Aire, que Dios me les bendiga. Espero en el Señor que pueda hablarnos en esta mañana a cada uno de nosotros. Y quisiera, amados hermanos, comenzar esta mañana abriendo nuestras Biblias. Si puede usted, busque en su Biblia el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Cuando lo vayan encontrando, amados hermanos, por favor, se van poniendo en pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Solo vamos a leer 2 versículos. Marcos 5, 21 y 22. He titulado a este bosquejo como todos somos iguales ante Dios, hermanos. Todos. Dios no hace excepción de personas. Sea hombre, sea mujer, sea rico, sea pobre, sea estudiado o sea una persona que no ha podido tener estudio. Dios no hace excepción de personas. ¿Están todos juntos, hermanos? Vamos a leerlos todos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Y a su letra dice, leámoslo juntos, hermanos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has permitido, Señor, poder dirigirnos a esta preciosa congregación. Te suplico, Padre, que seas tú guiándonos, hablándonos directamente a nuestros corazones. Bendice, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Como le digo, esta mañana veremos una historia de 2 personajes completamente diferentes. Uno es un hombre llamado Jairo y el otro es una mujer que la Biblia no menciona su nombre. Es una mujer que quizás había perdido su identidad. Era una mujer que le estaba pasando un gran mal, tenía una gran carga en su corazón, en su cuerpo, y era una mujer, como vamos a ver aquí en la palabra, que quizás era despreciada por la sociedad, era una mujer que vivía aislada, vivía completamente sola, pero vamos a ver esta mañana cómo Dios, a pesar de lo que la sociedad pueda decir, a pesar de todo lo que hombres y mujeres pueden sentirse muchas veces en pleito unos con otros. Usted sabe que hoy están las feministas y hablan muchas cosas, que el patriarcado, que el matriarcado y tantas cosas diferentes, pero ¿sabe qué? Para Dios no hay diferencia. A Dios, a cada uno de ustedes los mira iguales, los mira como sus hijos. Amados, amados hermanos, imagínense que Dios mandó a su hijo unigénito a morir por cada uno de ustedes. Él no anduvo pensando, voy a salvar solo a los hombres o voy a salvar solo a las mujeres. Él no hace acepción de personas. Y vamos a comenzar en el desarrollo de esta palabra leyendo el versículo 21. Mire lo que dice. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Esto me hace entender, amados hermanos, que Jesús se movía de un lugar a otro. Jesús siempre estaba preocupado por acercarse a las personas. Jesús no se quedaba estático. Él andaba, mire, dice que se había ido en una barca a la otra orilla. Él venía de liberar al endemoniado gadareno y se vino de regreso. Jesús andaba de un lugar en otro, preguntándole a la gente cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus problemas, sanando enfermos, liberando demonios, haciendo infinidad de cosas. Porque Jesús está interesado en cada uno de nosotros, amados hermanos. Yo sé que quizás usted el día de hoy piensa que Jesús está sentado en su trono, que Jesús solamente está observando, pero quiero decirle que Jesús tiene siempre la mirada puesta en cada uno de nosotros. Y mire, amado hermano, lo que dice más adelante. Dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. La gente no dejaba que Jesús caminara.
Imagínense que venía él en la barca y dice que lo reunió una gran multitud. Quizás estaban esperándolo, quizás habían visto de lejos la barca en que él venía y le cayeron encima, ¿verdad? Así como cuando una estrella de rock o quizás alguien bien famoso llega a un centro comercial, usted mira cómo la gente lo rodea y toda la gente quizás se quiere sacar la selfie con él. Pues a Jesús así lo seguían las multitudes. Era una persona notoria. Pero mire qué interesante lo que vamos a ver en el versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Mire, solo el nombre de principal de la sinagoga nos hace a nosotros creer de que estamos hablando de una persona muy importante, de una persona con renombre, una persona reconocida en toda la sociedad. ¿Sabe usted que el principal de la sinagoga era el encargado de la adoración en la sinagoga? La sinagoga era una casa de reunión donde para poder ser instaurada tenían que haber por lo menos 12 varones judíos. Y en cada pueblo donde habían más de 12 varones se instauraba una sinagoga, porque el templo solo estaba en Jerusalén, pero en las demás ciudades de Israel habían sinagogas. Pues resulta que este principal de la sinagoga era el que organizaba todo el servicio dentro de ella. Él decía quién se iba a parar a orar, él decía quién se iba a parar a leer el libro, a leer el rollo. Él llevaba el control de todo. Quizás usted no lo mire como algo tan importante, amado hermano, esto de ser principal. ¿Y qué tiene de que él sea el que designa a las personas? Pero sabe usted, mi amado hermano, que el pueblo de Israel era un pueblo adorador, era un pueblo que siempre buscaba intimidad con el Señor. Y para ellos que le dieran ese privilegio de poderse parar a hacer una oración o poderse parar a leer un libro, era una cosa grande, amados hermanos, no era una cosa que a cualquiera tenía la oportunidad de hacerlo. Y este principal era el que designaba a las personas. Yo me imagino que si le decía, ¿sabe qué, hermana Maritza? Usted va a leer este día el rollo. Yo me imagino la hermana Maritza quizás no cabría de emoción de poderse parar en este lugar, porque era un pueblo adorador, era un pueblo que buscaba a Dios. Imagínese usted cómo esta gente miraba a ese principal de la sinagoga. Yo creo de que le regalaban cosas, trataban de tenerlo agraciado, trataban de congraciarse con él. Hey, mira, hermano, fíjate que por aquí me sobró este pollito, te lo llevo a la casa. Quizás la gente queriendo buscar el favor para que los pudiera poner ahí. Era una persona completamente reconocida por todos, porque era el principal de la sinagoga. Pero mire, dice que se postró a sus pies. Esta persona con tanta importancia, con tanto renombre, se postró a los pies de Jesús. Se humilló ante Dios. Sabe que esta palabra que aparece aquí en el versículo 22 que dice se postró a sus pies, viene del griego pipto. Escuche bien, del griego pipto y significa derrumbarse. Él se derrumbó ante Dios. Él ya no aguantaba la carga que tenía en su corazón. Su hija estaba agonizando. Yo quiero que usted se identifique con este hombre, amado hermano. No solo ustedes, también usted, hermana. Identifíquense con los problemas que puede tener cualquier persona. Esta era una persona con influencia en la sociedad. Seguramente era una persona con dinero, como le digo, era una persona que constantemente quizás era agasajada o le regalaban dádivas. Era una persona pues reconocida, exitosa en su ministerio. Pero le llegó el problema a su casa. Le llegó la situación difícil. Muchos de nosotros lo mismo nos sucede. Quizás creemos que que las cosas no nos pueden llegar a nosotros. Hemos hecho castigos alrededor nuestro, muchas veces con nuestro dinero. Otras veces hemos hecho castigos con nuestro estudio. Otras veces hemos hecho castigos con nuestro ministerio. Pero ¿sabe qué? También el mal puede llegar a la casa de cada uno de nosotros. Pero mire, este hombre se postró a los pies de Jesús. Se derrumbó ante Dios. Ya no aguantaba la carga que él tenía. Este hombre estaba completamente sin esperanza. Su hija estaba agonizando, amados hermanos. Su hijo estaba a punto de morir. ¿Qué cosa más difícil puede sucedernos a cada uno de nosotros que saber que un hijo nuestro puede estar en esta situación? Perder un carro, perder una casa.
No es lo mismo, amado hermano, que perder un hijo. Yo no sé qué podría hacer si mi hijo se muriera, amados hermanos. O usted, hermana querida, o usted, hermano, ¿qué podría hacer? Este hombre estaba totalmente derrumbado ante Dios porque no hallaba qué hacer. Todas sus esperanzas se habían enfumado. Pero llegó Jesús. Seguramente este hombre ya había escuchado de Jesús, ya que ya lo había visto haciendo milagros. Él era una persona notoria en la sociedad y usted recuerda que Jesús, cada vez que llegaba a un pueblo, ¿qué es lo primero que hacía? Iba a la sinagoga, hablaba con ellos, les predicaba. Hay quienes aseguran que este Jairo estaba en la sinagoga cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca. La Biblia no nos lo asegura, pero podría ser, amado hermano, que él estuviera ahí viendo ese milagro. Y cuando Jesús bajó de la barca, dijo, hey, allá está la solución para mi problema. Y se fue corriendo ante Jesús y se postró a sus pies. Y dice el 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire, amado hermano, esta situación de que él se postró a los pies era una cosa extremadamente difícil para Jairo. Él era un religioso, todo el mundo lo reconocía. Ya me imagino a él postrándose a los pies de Jesús y quizás alrededor de él, quizás había gente de su ministerio, gente que lo iba a cuestionar. Recuerden que Jesús no caía muy bien dentro de los religiosos. Quizás la gente le iba a decir, ¿y tú qué andas haciendo detrás de ese Jesús? Mira la gente que anda con Jesús, publicanos, pecadores, prostitutas. Y tú arrodillándote enfrente del pueblo. Pero a este hombre no le importó el qué dirán de la gente. Él vino a los pies de Jesús y se tiró a sus pies. Se derrumbó en su presencia. Y dice que le rogaba mucho, le insistía. Ven, pon tus manos sobre mi hija para que sea salva. Amado hermano, amada hermana, como usted sabe, esta es una iglesia que se enfoca mucho en orar, en adorar. Esta persona lo primero que hizo para buscar su milagro fue postrarse a los pies de Jesús. Esta es una manera como nosotros podemos adorar ante Dios, demostrarle que no somos nada ante Él. Él se tiró a sus pies diciéndole, Señor, yo no soy nada, pero confío en ti. Yo sé que usted quizás tiene muchos problemas, quizás no tan grandes como que se le esté muriendo un hijo, pero sé que hay muchos que tienen años orando, meses orando, y yo le digo que no deje de clamarle a Dios. Sea como Jairo, insístale, ruéguele, tírese a los pies del Señor, y le aseguro que Dios, también como a Jairo, le va a hacer su milagro. Solamente de tener fe y paciencia, amados hermanos. Mire, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero ¿saben qué? Había mucha gente alrededor de él. Porque dice que cuando él le dijo eso a Jesús, dice que Jesús le dijo que sí, voy a ir contigo, le dijo, vamos, te acompaño. Pero no se fue solo Jesús, sino dice que la multitud que estaba con él también lo seguían a Jesús. Y yo me pregunto, ¿y por qué esta gran multitud seguía a Jesús? Hay muchos factores que puede ser, amado hermano, que hagan que la gente siguiera a Jesús. Podría ser porque Jesús tenía la costumbre de alimentarlos. Había mucha gente con necesidades económicas, quizás no tenían comida o no tenían cosas con que sustentarse. Y veían en Jesús una manera de solventar sus problemas económicos. Había otra gente que quizás lo seguía porque le gustaba la enseñanza que él decía. Había otros que quizás solo lo hacían por simple curiosidad. Amados hermanos, ¿usted cree que las iglesias están llenas de gente religiosa y adoradora? No, hay mucha gente que viene a las iglesias a pasar el tiempo, que quizás han agarrado como rutina la iglesia. Yo no hablo de esta iglesia, pero aquí podemos ver, y lo vamos a ver más adelante en la palabra, que había muchos que eran curiosos, que no estaban interesados en Jesús, sino en ver si podía sanar a esa hija. Quizás esto era notorio en toda la ciudad, que la hija de Jairo estaba enferma, y quizás mucha gente se decía,
Vamos a ver si hoy es cierto que este tal Jesús se sana a esta niña. Vamos a averiguar si dicen que esa niña ya está casi muerta. Yo no creo que él pueda hacer nada. Y la pregunta es, amado hermano, ¿por qué seguimos nosotros a Jesús? ¿Por qué está usted sentada ahí? ¿O usted está sentado ahí, hermano? ¿Será por un problema financiero? ¿Será por un problema personal en su familia? ¿O será porque adora a Dios? Porque lo ama tal como Él lo amó a usted. Amado hermano, es bueno buscar a Dios también para que satisfaga nuestras necesidades, claro que sí. Porque ¿a quién más vamos a ir sino a Dios? No hay otro al cual podamos recurrir, amados hermanos. Pero el principal motivo para acercarnos a Jesús es para aprender de Él, para darle gracias, para glorificar su nombre, amado hermano. Esta gente, había mucha gente que estaba confundida, que no sabía por qué estaba ahí. Querían saber si este Jesús del que tanto se hablaba era capaz de hacer ese milagro. Pero mire, leamos el versículo 25. Vamos a leer del 25 al 34. Mire cómo dice, amado hermano. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entra en escena el otro personaje de esta historia. Una mujer que no se conoce su nombre, amados hermanos. Es conocida solamente por la enfermedad que ella tenía. La mujer del flujo de sangre. Imagínense, amado hermano, esta mujer hasta había perdido su identidad. La gente ya ni quizás sabían cómo se llamaba. Quizás cuando le veían pasar decían, hey, allá va la inmunda, allá va la sucia, allá va la que no te acerques a ella porque te vas a ensuciar. Ya nadie ni siquiera le decía su nombre porque la Biblia no lo registra. En ninguno de los 3 evangelios que sale esta porción aparece nada más que como la mujer del flujo de sangre. Así era conocida. Era una mujer completamente despreciada por la sociedad. Quiero que vaya conmigo. Busquen en su Biblia el libro de Levítico. Levítico capítulo 15. Quiero que entiendan, amados hermanos, qué es lo que estaba pasando con esta mujer. Levítico capítulo 15, el tercer libro de la Biblia. Éxodo, número, Levítico, Deuteronomio. No, el cuarto libro de la Biblia. ¿Va? Génesis, Éxodo, número, Levítico, Deuteronomio. Amén, hermanos. Levítico 15. Mire, vamos a leer primero el versículo 19. Escuche bien. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Aquí estamos hablando de el periodo de la mujer, de una situación normal, de los días que le llegan todos los meses a la mujer. Ya saben de qué hablo. Decía que durante ese tiempo la mujer tenía que apartarse y era inmunda, dice la palabra. Pero hoy quiero que vaya conmigo al versículo 25. Mire lo que dice. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. O sea que esta mujer tenía 12 años de ser inmunda. 12 años marginada por la sociedad, porque mire lo que dice más adelante, mire el 26. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre,
y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Dice el 27, cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Imagínese, amado hermano, cómo esta mujer vivió estos 12 años, quizás apartada de su familia, porque dice más adelante que Dios apartó a estas personas de ese momento de inmundicia para que no contaminaran el templo. Amado hermano, 12 años de esta mujer viviendo lejos de la adoración de Dios, no se podía acercar al templo, no se podía acercar a la sinagoga. 12 años lejos de su familia, porque si ella los tocaba también los iba a convertir en inmundos. Quizás no tenía amigas, quizás había hecho una champita por allá por el desierto. La Biblia no nos narra eso, hermano, son puras especulaciones. Pero el texto nos dice que esos 12 años pasó inmunda, despreciada por la sociedad. Una vida completamente diferente a la de Jairo. Si usted lee más adelante, dice que la hija de Jairo tenía 12 años. Yo entiendo que esos 12 años para Jairo fueron 12 años de éxito, con un ministerio exitoso en la sinagoga, un hombre reconocido en la ciudad, con una familia feliz, con una hija quizás preciosa. 12 años que él pasó súper bien. Y la otra cara de la moneda, también 12 años, amados hermanos. 12 años de desprecios. 12 años que nadie la volteaba a ver. 12 años sumida en la más completa desesperación. Dice que se había gastado todo cuanto tenía, hasta el último 5, amado hermano. Y dice que lejos de mejorar, le iba peor. Imagínese, hermano. Imagínese, hermana. Y usted quizás ya no aguanta con el problema que tiene. Esto nos sirve de reflexión, hermanos. Que en su tiempo Dios siempre llega, hermano. Mire, vamos a seguir adelante. Dice el 30. Conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Cuando esta mujer decidió acercarse a Jesús, amados hermanos, no tuvo obstáculo alguno. Ella sabía que era inmunda. Ella sabía que no se podía acercar a la multitud. Como le comento, quizás esta mujer era reconocida en el pueblo. Quizás todos sabían quién era. Quizás no sabían su nombre, pero sabían de su enfermedad. Ya me imagino a esta mujer queriéndose meter en medio de todos ellos. Yo me imagino quizás a la gente apartándose de ella. Uy, ahí viene aquella. Y no se acercaban. Pero ella dijo, no me importa. No sé cómo se van a comportar estos hombres. No sé si me van a golpear por quererme meter en medio de ellos. No sé si se van a enojar. Pero yo tengo que tocar el borde del manto de Jesús. Yo tengo que acercarme a él. Ella no puso ningún obstáculo, amados hermanos, amadas hermanas. Como quizás muchas veces de nosotros ponemos obstáculos para no acercarnos a la iglesia. Es que no he hecho aseo todavía en la casa. Si la casa iba a seguir cuando llegues ahí y lo puedes hacer. Es que lo que pasa es que no lavé la ropa y tenés lavadora. Si solo es de echarle y apretar un botón. Pero ponemos obstáculos, amados hermanos. Esta mujer enferma, quizás debilitada de 12 años. Yo no sé lo que se siente eso que ustedes sienten, hermanas. Pero me imagino que 12 años con ese mal debe haber sido terrible. Debe haber vivido en una gran agonía, en una gran debilidad. Dolores, tantas cosas que le suceden a las mujeres en este tiempo. El carácter les cambia, se hacen explosivas. Amados hermanos, imagínense esta pobrecita. 12 años de esa manera. Pero decidió, dice que cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él. Y mire, y dice en el 23, se postró. ¿Sabe que esta palabra postró no es la misma que leímos en el otro versículo? Esta palabra viene del griego que dice prospipto y significa postrarse gentilmente en agradecimiento. Aquel
se había postrado, se había derrumbado porque no aguantaba. Esta mujer se tiró al suelo agradeciéndole a Dios, dándole gracias porque había sanado su cuerpo. La adoración, amados hermanos, no solamente es venir cuando yo tengo la necesidad, sino también es venir cuando estoy agradecido, cuando he recibido lo que tanto he pedido. Pero nosotros muchas veces somos ingratos. Pedimos un trabajo y cuando el trabajo lo tenemos, nos olvidamos de Dios. Ay, no, es que ya no tengo tiempo. En el trabajo no me van a dejar ir. Esta mujer dice que se tiró a los pies de Jesús, pero en agradecimiento. Y dice que le empezó a contar todo cuanto había hecho. Le empezó a contar todo lo que le había pasado durante todo ese tiempo. Y yo me imagino a Jairo viendo la escena, ¿verdad? Y quizás preocupado. Esta mujer no se apura. ¿Para qué? ¿Para qué se puso a hablar? Y el Señor le empezó a preguntar, no hombre, si mi hija está mal, yo necesito que vaya corriendo a mi casa. Desesperado porque se le metió alguien en la cola del banco. Quizás nosotros muchas veces nos enojamos. Aquí se le había metido una persona en medio del milagro que él estaba esperando. Quizás estaba frustrado. No hallaba qué hacer. Ahí estaba Jesús escuchándole y pidiéndole todos los detalles. Quizás él hasta zapateaba, Señor, apúrate. Pero miren lo que viene a pasar. Dice en el 36. Perdón, hermanos. Regresemos aquí a... En el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Lo que más temía Jairo había llegado, había sucedido. Tan cerca y tan lejos. Ahí tenía al único que le podía hacer ese milagro, cerquita de él. Ya hasta había platicado y le había dicho que sí, que lo iba a hacer. Pero se mete esta mujer. Me lo entretiene y mi hija muere. Pero aquí viene Dios. ¿Sabe usted que Jesús es Dios? ¿O no lo sabe, amado hermano? Pues Jesús es Dios mismo y como tal tiene unos atributos que son propios de la deidad. Él conoce todo, Él lo sabe todo y dice de que como Él entendió lo que estaban hablando, mire lo que dice en el 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Sabe, amado hermano, que esta palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia? Si no me lo cree, búsquelo. Y le aseguro que va a encontrar 365 no temas del Señor. Dios le quiere decir esta mañana que Él todos los días está a la par suya, diciéndole, como dice el versículo, Dios bendiga, gloria a Dios. Dios dice Isaías 41:13, porque yo soy Jehová tu Dios que se te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios siempre está a nuestro lado, hermano. Quizás muchas veces no vemos los milagros realizados en el tiempo que nosotros queremos. Esta mujer pasó 12 años, pero al final su milagro llegó, amados hermanos. Jairo estaba decepcionado, pero Jesús le da ánimo, no temas, le dice, cree solamente. Y dice que se dirigen a la habitación de Jairo. Se dirigen hacia la casa de Jairo y dice que la gente cuando llega Jesús y les dice, hey, no teman, la niña solamente duerme. Dice que la gente se empezó a burlar de él. Como muchas veces nosotros, la gente se va a burlar de nuestro servicio, de nuestra adoración, se va a burlar de la fidelidad que tenemos para venir a los cultos. ¿Y para qué vas?
¿No ves cómo te está yendo? No, hombre, ¿y para qué vas a la iglesia? Que los pastores se lleven tu diezmo. Amados hermanos, la gente allá afuera habla porque no entiende lo que nosotros tenemos aquí. Nosotros tenemos una comunión real con el Espíritu Santo. O usted no lo puede sentir cuando el hermano estaba alabando. Amados hermanos, la gente se burlaba de Jesús. Pero usted ya conoce el desenlace. Esta niña fue sanada. Y quiero llegar al final de esta mañana. Quiero concluir de la siguiente manera. Nosotros hemos podido ver en esta mañana que Dios no hace acepción de personas, amados hermanos. Vimos dos personas completamente diferentes, de dos mundos opuestos totalmente. Vimos por un lado una persona exitosa, llena de cosas, con familia, con prestigio, y por otro lado vimos una persona completamente anulada en la sociedad. Quizás nadie la conocía, pero para Dios todos somos iguales y todos tenemos el mismo valor. Yo quiero decirle en esta tarde, en esta mañana, amados hermanos, que no se sienta de menos. Si usted tal vez no ha logrado los objetivos que se ha trazado en su vida, quizás se quedó en 9º grado, quizás se quedó en 3er grado, o quizás es exitoso, quizás tiene 2, 3 profesiones. Ante Dios, todos somos iguales. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, que nos has permitido conocer esta historia, Señor. Esta historia, Señor, que nos da de dos personas diferentes, Señor, pero que ante ti son iguales, Señor. Te pido, papito, Señor, que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, que los ayudes a acercarse más a ti, Señor. Tú sabes, Padre, las necesidades de cada uno de nosotros, Señor, porque tú lo conoces todo, mi Dios. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor. Es tiempo de adorar. Es tiempo de hablar con el Señor antes de retirarnos. Usted conoce la alabanza. Cierra sus ojos y aproveche estos minutos que nos quedan. Iglesia del Aire, ahí puede orar donde se encuentra, en su casa, en su sala, en su comedor. Es tiempo de adorar antes de despedirnos. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Sana nuestro corazón esta mañana, Te adoraré. Sana nuestros cuerpos. Te adoraré. Te adoramos con la alabanza. Aquí estás, tocando mi corazón. Toca nuestras vidas. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Ante tus ojos todos somos iguales, mi Dios. Tanto la mujer del flujo de sangre que yacía 12 años,
habiendo gastado todo lo que tenía, así como Jairo, un principal, alguien que tenía un puesto oficial. Mi Dios, te respeto. Cada quien recibió su milagro. Mi Dios, aquí hay familias completas, habemos representantes de nuestros hogares y también aquellos que nos sintonizan. Mi Dios, queremos poner en tus manos nuestras necesidades esta mañana. Dios, esta semana de trabajo, de estudios,